Hola, qué bueno encontrarnos en este nuevo tiempo de altar familiar. El día de hoy quiero compartir un tema que creo que va a ser propicio a nuestra vida, porque aunque vivimos tiempos difíciles, en medio de los tiempos difíciles el Señor se levanta. Se levanta para mostrar su grandeza, se levanta para mostrar quién es Él. Y considero que es importante que entendamos nuestro papel en la historia como iglesia. Y este llamado de parte del Señor creo que es un llamado que el Señor nos hace a nosotros como iglesia, especialmente a la iglesia en Colombia, para que podamos cumplir nuestro papel, el papel del creyente. ¿Y cuál es nuestro papel en este momento de la historia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros alinearnos a lo que el Señor quiere hacer? Tenemos que entender que ninguna de las circunstancias sociales que suceden sobre naciones cogen de sorpresa al Señor. Pero encontré una porción de la palabra que me parece que creo que es el Señor que nos habla en esta hora. Cuando Jesús comienza su ministerio, llega a la sinagoga y en la sinagoga se le da a leer el libro del profeta Isaías. Generalmente las sinagogas eran las organizaciones, las pequeñas células que habían y que se habían creado en la diáspora hebrea, ¿no? Cuando los judíos fueron dispersos por toda la tierra. Y las sinagogas mantuvieron una función interesante porque mantuvieron avivado el fuego de la fe y la palabra. Y ahora Jesús llega a la sinagoga, su lugar especial, el lugar de comunión, digamos, con las personas que lo habían visto crecer, y Jesús llega a ese lugar. Y hay algunos detalles en el relato de Lucas porque el líder de la sinagoga, el sacerdote, sacaba una porción del rollo, de los rollos de las escrituras que generalmente estaban en la parte de atrás, y sacó el libro del rollo del profeta Isaías. Ahora, sacar el rollo no está organizada como hoy tenemos capítulos y versículos, pero saca y abre el rollo y dice, y se halló, o sea, se continuó la lectura cuando se iba abriendo el rollo, se iba leyendo, y Jesús llega en el momento preciso para leer esta porción que le voy a mostrar de Isaías. Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de la gracia de nuestro Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar alegría a los que lloran en Sión, dándole hermosura en lugar de ceniza, óleo de regocijo en lugar de lamentos y manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor mismo, que a Él sea glorificado. Muy bien. El relato de Lucas nos dice que los primeros 3 versículos o los primeros 2 versículos es lo que Jesús lee o es lo que se muestra. Y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga quedaron colocados esperando que el Señor dijera algo, porque ellos estaban reconociendo que había en Jesús algo tenía que decir. Y creo que es importante para nosotros hoy poder escuchar a Jesús, poder reconocer que Él tiene algo que decir, que tiene algo que decir y que lo dice a través de su iglesia. La iglesia debemos convertirnos sin lugar a dudas en los que podemos asumir nuestro papel. ¿Cuál es el papel de la iglesia? El papel del creyente. Primero, es un papel de anunciar buenas noticias. Es un papel de ser proclamadores del evangelio. Y creo que no nos podemos olvidar cuál es nuestro papel en la historia, en nuestra historia, porque para eso nos ha ungido el Señor. O sea, el texto habla acerca de que Jesús está diciendo hoy, después de la disertación que él da, dice, hoy se ha cumplido
esta palabra delante de vosotros. Ahora, esa palabra, Isaías 61, era una promesa mesiánica. O sea, lo que Jesús está diciendo es que yo soy el cumplimiento, la encarnación de esa palabra. Es lo que está diciendo. Hoy esta palabra se está cumpliendo delante de sus ojos. Hoy ustedes están viendo al Mesías. Es lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos. Pero un poco más del choque que produce que muchos creyeran o no creyeran en Jesús como el Mesías, es el contenido de esta palabra. Y Jesús comienza hablando acerca de que el Espíritu del Señor está sobre mí. El papel de la iglesia es ser portador del Espíritu Santo. Somos portadores de una gloria especial, somos portadores de una persona maravillosa que se llama el Espíritu Santo. No podemos olvidarnos eso. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, podremos hacer las cosas que Jesús nos dijo que debíamos hacer. Nadie puede ejercer un papel dentro del reino de Dios si no tiene la autorización del Espíritu Santo, si no ha sido ungido por el Espíritu Santo. La palabra unción es untar, comisionar, dedicar, consagrar. Así que el papel del creyente hoy es, sin lugar a dudas, a buscar esa presencia del Espíritu Santo para poder cumplir la comisión de anunciar las buenas nuevas. Por eso dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero esas buenas noticias son las buenas noticias para aquellos que están abatidos, para aquellos que sienten que no tienen esperanza. Y yo quiero hoy ser un portador de buenas noticias. Hoy quiero decirte que toda esta situación que está pasando, si estás en las manos, si estamos en las manos de Dios, vamos a salir adelante. El Señor nos sacará adelante. Tenemos un Dios que está por encima de cualquier circunstancia. No sé si tal vez después de tantos años te toca comenzar de nuevo, sientes que has perdido todo, pero el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, Él te dará la bendición de continuar tu camino. Así que puedes creer que hay buenas noticias hoy. Pero también dice a vendar. La palabra vendar es a sanar. A los corazones desgarrados o quebrantados, dice otra versión. Ese es el papel del creyente. El papel del creyente en medio de un lenguaje de odio. El papel del creyente en medio de una sociedad polarizada como es la que tenemos hoy. Debe ser un lenguaje de vendarnos, de cuidarnos. Sin lugar a dudas, tenemos que tener demasiado prudencia con lo que nosotros podemos pensar o decir, tanto en las redes sociales como en otros lugares. Eso lo hemos ido aprendiendo. Estamos cada día que pasa más sensibles a causa de las cosas que, si usted no sabe, están sucediendo en nuestro país, Colombia, pero especialmente en esta zona del país, en la ciudad de Cali. Pero el papel del creyente es atraer consuelo. Atraer consuelo, que tenemos un Dios que puede sanar cualquier herida. No hay herida, te lo aseguro, que el cielo no pueda curar. No hay herida que el cielo no pueda sanar. No hay herida que le quede grande al Espíritu Santo. No hay corazón que Dios no pueda restaurar. No existe, no ha existido ni existirá un corazón que deposite su confianza en Dios que no sea hecho de nuevo. Eso es lo que hace el Señor. Y tenemos que recordarle como iglesia y como creyentes a todos que tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que puede reconciliar lo irreconciliable. Lo tercero dice, a proclamar libertad a los cautivos. La libertad no solamente es un derecho al cual tenemos, sino que es un regalo maravilloso que nos entrega el Señor. Podemos decir que somos libres porque podemos votar o, digamos, vivimos en un país democrático en nuestro concepto, pero sin embargo, la libertad que la Biblia habla es una libertad que trasciende las esferas de la política. Es la libertad que yo he visto que siente el preso estando con condenas muy altas de 20, 30 años, pero al conocer al Señor se sienten libres. Están libres aunque están presos, o sea, presos en un lugar pero libres en su alma. También he conocido presos libres, o sea, libres en su cuerpo pero presos en su alma. O sea, las prisiones es algo relativo y la libertad también.
¿Relativo en qué sentido? En que la libertad que el Señor nos promete es una libertad que viene desde el alma, es una libertad que trasciende las barreras físicas, es la libertad de saber que estamos en paz con Él, es la libertad de saber que en Él podemos tener nosotros la seguridad que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que la eternidad es algo que a nosotros nos espera. Y creo que la pregunta en este altar es, ¿qué tan libre eres o qué tan libre soy? Es si puedo experimentar esa libertad o me siento prisionero en el trabajo o prisionero en una relación o siento que me estoy ahogando porque hay prisiones incluso de pecado que pueden estar atándote e intentas escapar y no puedes. Hoy tenemos el Espíritu Santo que va a hacerte libre, nos va a hacer libre para poder ser más que vencedores. Y tal vez ir finalizando con esto. Y a los presos, apertura de la cárcel, y habla de eso, de la libertad. El único que abre puertas que nadie puede abrir es el Señor. Y se lo quiero ilustrar de esta manera. Herodes se había levantado, uno de los hijos de Herodes el Grande, se había levantado para había asesinado a espada a Jacobo, uno de los discípulos del Señor. Y había tomado preso a Pedro. Pedro estaba en la cárcel ahora y estaba custodiado por unos guardias. No solamente estaba dentro de una prisión, sino que habían colocado grilletes en sus pies y en sus manos y a su lado tenía guardias romanos para custodiarlo. Y el siguiente día lo iban a llevar a audiencia. Lo que seguramente iba a ocurrir al siguiente día es que Herodes, al ver que el pueblo se había gozado en el asesinato, escucha esto, en el asesinato de Jacobo, en el asesinato de un hombre de Dios, seguramente la sentencia para Pedro era la muerte. O sea que estaba preso. Y recuerda esta palabra, para decirle a los presos que hay apertura de la cárcel. Sin embargo, la iglesia estaba orando. El papel de la iglesia, el papel del creyente en la oración, porque creía que a través de la oración viene libertad. Y esto es una verdad espiritual. La oración trae libertad. Y ahora Pedro está allí y hay un relato, yo he escuchado a predicadores hablando mal de Pedro, porque Pedro, en vez de estar orando, estaba durmiendo. Para mí el hecho de que Pedro durmiera es un hecho de confianza. ¿Quién puede dormir bajo una sentencia de muerte? Yo no sé usted, pero si al siguiente día me van a llevar una sentencia donde posiblemente sea el último día de mi vida, lo último que yo quisiera hacer esa noche es dormir. Y Pedro estaba descansando. Tal vez, déjame simplemente darte una apreciación. Tal vez sí Pedro aprendió lo que Jesús le enseñó cuando estaban en medio de la tempestad. Creo que Pedro aprendió la lección. Aprendió la lección cuando se va a levantar al Señor en medio de la tempestad, si recuerdas el relato bíblico. Y Pedro le dice, Señor, ¿no ves que perecemos? O sea, levántate y haz algo. Y Jesús se levanta y dice a la tempestad, calla y enmudece. Y vino una gran bonanza, una gran paz. El término ahí es increíble, es megale, es un término en griego que significa algo extraordinario. Pero bueno, ahí Pedro aprendió la lección porque encontró al Señor durmiendo en medio de una tempestad. Esta es mi teoría. Mi teoría es que Pedro estaba durmiendo en la ilustración que le estoy dando del pasaje de los presos, apertura de la cárcel, porque tal vez él había encontrado que él podía aprender a dormir bien porque sabía en qué manos estaba. Y ese es el papel de la iglesia, ese es el papel del creyente, es un papel de anunciar las buenas nuevas, es un papel de mantener una comunión con el Espíritu Santo, es un papel de poder nosotros anunciar la libertad, pero también apertura de la cárcel. ¿Qué sucedió? Sucedió que la iglesia estaba orando, Pedro estaba durmiendo, pero el cielo estaba operando. Otra vez, la iglesia estaba orando, Pedro estaba descansando, pero el cielo estaba obrando. No creas que cuando no ves las cosas suceder de una u otra manera, el cielo está callado. No, Señor, el cielo está obrando. Yo tengo esta palabra del cielo para nosotros hoy. El cielo está obrando. Cuando el cielo está obrando,
Entonces, tengo que tener la seguridad de que el papel del creyente es ese. Cuando el cielo obra es cuando la iglesia, cuando el creyente es capaz de cumplir el llamado. Y Dios envía un ángel y cuando Dios envía ese ángel despierta a Pedro. Pedro, levántate. Y Pedro abre los ojos medio entre dormido y despierto y dice que cuando el ángel le habló, los grilletes cayeron. O sea, cuando el cielo opera, no hay cárcel, no hay cadenas, no hay decretos humanos, no hay nada que pueda mantenerte en prisión. No hay nada que pueda detener a una iglesia que ora y que descansa. No hay nada que pueda detener una iglesia que está dispuesta a predicar, aunque la autoridad diga que no se debe predicar. La iglesia desafió un imperio. La iglesia desafió una autoridad que se había convertido en una autoridad ilegítima, además. De eso le estaré hablando después. Cuando una autoridad se convierte en una autoridad ilegítima. Pero la iglesia no obedeció a ese dictamen romano ni al dictamen religioso, porque había una autoridad mayor que la autoridad de Dios que estaba diciendo que debían hacerlo. Por eso los apóstoles le dicen a los líderes, al Sanedrín, que la autoridad máxima, juzguen ustedes si es justo dejar de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Eso es una cosa increíble, pero bueno, tengo tentación de seguirte hablando de esto. Pero quiero concluir diciéndote lo siguiente. Pedro sale caminando de la cárcel, dice que mientras iban caminando las puertas se iban abriendo hasta que llegó a la puerta de la cárcel y salió. Y el ángel se fue, lo dejó solo. Y él estaba pensando que estaba soñando, él todavía está pensando que es un sueño. Y de pronto se dio cuenta que no, que era una realidad, que lo que tal vez él estaba soñando se hizo realidad. ¿No es interesante que puedas pensar que tal vez algo que has estado soñando, el cielo pueda convertírtelo en una realidad? Dios dijo, Pedro, todavía no es el tiempo, porque todavía tienes que seguir predicando, todavía tienes que seguir anunciando las buenas nuevas, todavía tienes que seguir diciéndole a los demás y mostrando bajo el poder del Espíritu Santo que yo he venido a traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hoy, bajo el poder del Espíritu Santo, yo quiero orar para que toda prisión caiga, para que toda cadena caiga. Hoy yo quiero orar desde este lugar, desde este cuarto de guerra, desde este lugar de predicación, que se convirtió este estudio para la iglesia Casa Cristiana y para tu casa. Que de este lugar salga bajo el poder del Espíritu Santo una palabra que marque tu destino, que marque lo que Dios va a hacer contigo. Si estás interesado en recibir eso, levanta ahí tus manos y ora conmigo. Padre, yo creo, Señor, firmemente en que el Espíritu Santo está sobre mí, sobre cada uno de tus hijos, que estamos invocando tu nombre, que tú no nos has dejado solos. Gracias, Espíritu Santo, por no abandonarnos. Gracias por levantarnos. Gracias por hacernos parte tuya. Gracias porque nos escondemos en ti. Gracias porque nos unges para predicar las buenas nuevas que he anunciado. Gracias porque, Señor, nos unges para proclamar, Señor, libertad a los cautivos. Todos los que están cautivos bajo cadenas de pecado, todos los que están cautivos bajo cadenas de opresión, de deudas, todos los que están cautivos bajo cadenas de enfermedad, ahora mismo esas cadenas se rompen. La unción de Dios viene y trae ahora sanidad en el nombre de Jesucristo. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Ahora los que se sienten presos emocionales, en angustia, se encuentran en depresión, perdieron las ganas de ir adelante, de trabajar, de soñar, de seguir, y no saben qué es lo que les está ocurriendo, incluso las ganas de comer, o están comiendo en demasía porque tienen ansiedad. Ahora esas prisiones son abiertas, esas cárceles, ahora mismo las puertas se abren. Viene una visitación del cielo, viene un ángel del cielo trayendo ahora mismo una respuesta para la gloria de Dios. Gracias, Padre, porque el cielo nos está visitando. Gracias, Padre, porque el papel de la iglesia, Señor, Padre amado, es de anunciar. El papel del creyente es anunciar, pero el cielo va a operar. El cielo va a operar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque es para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones. Espero que
puedas seguir conectado con nosotros en este tiempo de altar familiar.